Bien, me tomé el tiempo, ¿no? Pero vamos a responder al comentario que nos deja acá el amigo Power Fortress, por cierto, un canal que tiene contenido. Si alguien de los que escucha tiene la oportunidad, el interés, recomiendo el canal. Un canal que recién está comenzando, en realidad, pero que tiene un contenido muy trabajado, muy explayado, con videos muy largos que requieren, hombre, muchas horas. Así que vale mucho la pena. Pero respondiendo puntualmente al comentario, bueno, paso directamente a leerlo. Recuerden, el contexto del comentario está en el video anterior, donde hablaba o comentaba someramente sobre una cuestión muy importante, que es la de la genialidad en general, lo de la genialidad aplicada en la música y los paréntesis que esto puede tener dentro de la subcultura de lo que conocemos como el metal, que es una cosa extremadamente amplia, ambigua, como ya he dicho muchas veces, tiene muchísimas aristas que son opuestas y están en oposición directa en muchos casos, como ya he dicho muchas veces, por eso no voy a ahondar en eso ahora. Pero, pasando directamente a leer el comentario, nos dice el amigo Power Fortress. Ya hablo en plural simplemente por el plural de modestia, no porque haya alguien más aquí, no hay nadie más. Dice, y cito textual, supongo que el concepto de genialidad nunca va a dejar de ser algo subjetivo. Aquí hago un punto, porque justamente lo que estaba tratando de apuntar es que se debe conceptualizar, crear, armar, formar, esquematizar un concepto de genialidad y por ende de genio, que no son no son dos cosas que vayan de lo mismo, que vayan de la mano, no son lo mismo, que se pueda conceptualizar de una manera objetiva y que no responda a subjetividades. La construcción de los conceptos es siempre compleja. Es como la cuestión simbólica. Antes hubo el bisonte, dos bisontes o tres bisontes, antes de que necesitáramos los signos, los símbolos, el 1, el 2 y el 3 para poder esquematizar la realidad de la naturaleza. No olvidemos que las matemáticas son un lenguaje en el cual, a través del cual nosotros podemos comprender los elementos materiales que hay en el mundo. Es eso. Del mismo modo, el concepto se tiene que conjugar en base a la realidad material. Siempre, primero es la realidad material, posteriormente los conceptos. Y por eso es tan compleja esta cuestión, porque está perdida en un espiral de subjetivismo que hace imposible llegar a la conceptualización de una unanimidad sobre aquello que es genial y poniendo un concepto en base a esa unanimidad. Es muy difícil. Además es un debate filosófico de mil aristas. Es un terreno pantanoso, yo coincido en eso. Pero deberíamos apuntar a una conceptualización general y objetiva. Y da un ejemplo. Sigo leyendo el comentario de Power Fortress. Dice, porque en caso de que no lo sea, es decir, de que no sea subjetivo el concepto de genialidad, ningún músico, y dice, fuera de los grandes compositores académicos, acá ya hay un gran tema que Power Fortress pone sobre la mesa y sobre el que hay que hablar. Cuando dice, fíjense esta construcción, esta es una construcción total, este es un sintagma fantástico. Grandes compositores académicos. Eso ya está instaurado como una especie de verdad idealizada. Cuando se habla de grandes compositores académicos, ya se imaginan los nombres que se nos vienen a la cabeza. Y esto es algo que quiero desarrollar en este mismo video porque también es interesante. Entonces se nos viene a la cabeza Beethoven, Mozart, Liszt, Tchaikovsky, Bach, etcétera. Ya saben, Chopin, etcétera. La lista de nombres que todos conocemos. Mahler, etcétera. Hay muchos. Bueno, esa idealización, si vamos a poner la genialidad, hay que debatir profundamente y en contexto la genialidad o no de las obras de esos autores. Esto es una cosa que no se está dispuesto a discutir porque se los toman como verdades reveladas, como si estuvieran bañados por la gracia divina de la verdad, y no es así, es una cosa que hay que poner sobre la mesa y discutir y debatir, porque esos autores están encumbrados por el mundo académico, que como todos sabemos es una cosa totalmente endogámica y putrefacta, y es muy peligroso dejarse llevar simplemente por esas tendencias, es peligrosísimo. Además, que hay una que más adelante lo voy a decir, así que bueno, que es la cuestión de los siglos. Hay separaciones de siglos y de movimientos entre los autores que mucha gente no lo ve, porque lo toma como una sola idea acabada, y no es así. Dentro de la misma idea que muchos piensan que está cerrada, que es un círculo cerrado, acabado, idealizado, y al cual se debe respetar inequívocamente como una realidad inexorable,
hay un montón de contradicciones y de time skips, digamos, que son interesantísimos de analizar, pero después vamos a entrar en eso. Pero guarda con este sintagma, que porque se las trae. Grandes compositores académicos. Listo. O sea, fíjense que dice, y lo cito textual, es el paréntesis. Fuera de los grandes compositores académicos. O sea, los dejamos fuera del debate porque ellos no pueden entrar en el debate. Están idealizados, están encumbrados, ¿se entiende? Es una petrificación fosilizadora. Esto es fundamental. Comprender esto es fundamental. Comprender por qué pasan este tipo de idealizaciones. Podría ser, fuera de estos compositores idealizados que acabo de decir, podría ser considerado genio. Y ahora plantea en forma de pregunta, a mí, en persona, ¿no? ¿Podríamos considerar genio a alguien dentro del rock o del metal si lo comparamos con la obra de los músicos de la talla de, y ahí vienen los ejemplos de siempre, Mozart, Beethoven, Bach, o bueno, el Chano de Tambiónica sí, él sí está obviamente en otra escala, pero nosotros estamos tratando de hablar entre mortales, ¿no es cierto? El Chano de Tambiónica ya excede, ¿no es cierto? Estamos tratando de hablar entre nosotros. El Chano de Tambiónica, bueno, es Satoru Goju, ¿no? El tipo está en otra categoría, así que lo sacamos. Bien, después, me parece interesante responder hasta acá. Vamos a encontrar, fíjense, se mencionan como estos nombres, como en lista de lavandería, digamos, ¿no? Esto de Mozart, Beethoven, Bach. Bien, fíjense, entre Mozart y Beethoven hay un salto generacional que es la famosa discusión sobre las escuelas, que es una discusión que tiene menos sentido del que mucha gente cree. Mucha gente lee algún artículo en Wikipedia y piensa que la división de clasicismo, barroco y romanticismo tiene sentido en el ámbito musical, y no es así. No es así, pero bueno, lo vamos a debatir en otro momento porque es muy amplio. No quiero entrar en eso ahora. Pero fíjense en esto porque es fantástico. Cuando se habla de Beethoven, Beethoven es el gran referente, el iniciador de lo que es el romanticismo, lo que se considera el romanticismo. Bueno, y la verdad es que entre Beethoven y grandes referentes del romanticismo musical como Tchaikovsky o Chopin, hay un siglo de diferencia. Beethoven nace, si no me equivoco, en el 1770, cercanamente creo al año de nacimiento de Mozart, por ahí nomás. Creo que es en 1760 o algo por 1765. Muy posteriores ambos, casi más de medio siglo después, al nacimiento de Bach, el gran referente del barroco. Pero siguen siendo muy anteriores, un siglo anteriores al nacimiento de Tchaikovsky y Chopin, que nacen en el 1810 y en el 1840. O sea, que se entienda, se están dando como ejemplo figuras como parte de un todo, porque se las está nombrando como parte de ese todo acabado, idealizado de los grandes compositores académicos, entre comillas, este sintagma. Y la verdad que es una semántica totalmente traicionera, porque hay siglos de diferencia entre uno y otro. Imagínense comparar hoy por hoy la música del 1900 con la música del 2000. Esa es la diferencia que hay, esa es la cantidad de años. Y sin embargo se los toma como un todo, porque claro, visto en el tiempo, uno mira hacia atrás, y si no tiene mucho conocimiento cabal de lo que se está debatiendo, ve todo como si fuera algo que ya está a lo lejos, y ya si está a 10.000 años luz, o a 20.000 años luz, da igual, es lo mismo. Porque es tanta distancia que se ven igual de lejos, ¿no? Esas estrellas, pero la verdad es que la diferencia entre ellas es mucha, la distancia que existe entre ellos es mucho. Un siglo, como digo, que es bastante. Entonces, esta cuestión también hay que debatirla. Es decir, bueno, los grandes compositores académicos están fuera de debate, eso es genialidad pura. Entonces, ese va a ser nuestro parámetro, así como Beethoven fue en su momento un parámetro de calidad para los compositores del romanticismo que llegaron, como digo, nacieron un siglo después. Vamos a decir, bueno, ok, eso es la genialidad. Bueno, eso es la genialidad aplicada al ámbito musical. Si ese va a ser nuestro paradigma, creo que estamos totalmente perdidos, porque solamente va a poder ser considerado genio un académico con toda la putrefacción que eso trae consigo, que lo que haga sea aplicar, materializar ya instituciones ya previamente establecidas por estos, entre comillas, grandes compositores académicos, ¿no? Entonces está muerta. Entonces cuando se dice que la música clásica está muerta, se refieren a esto. Porque si alguien quiere hacer exactamente lo mismo hoy, emplear exactamente las mismas instituciones, es música que nace muerta. Es música que nace muerta, es música clásica, que pertenece a una idealización y automáticamente es absorbida por ese vórtice.
en el cual el autor no puede colgarse ninguna medalla porque está ejercitando instituciones ya preestablecidas. Él está apostando al caballo del comisario, pero sin posibilidad de llevarse ningún tipo de premio en la carrera. Es peligroso darle el atributo, concederle el atributo de genio a alguien que simplemente hace eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones. El genio es simplemente quien aplica esas instituciones ya preestablecidas, lo cual es peligroso, o más peligroso aún, decir, no hay manera que nazcan genios porque los genios son esos. Esto, como vuelvo a esta figura, este sintagma, porque es fantástico, lo dice acá, es el comentario Power Fortress. Dice, grandes compositores académicos. Esto como esa idea cerrada, idealizada y encumbrada. Los genios están ahí y no se puede acceder ahí. Es un piso inexorable. Listo. La genialidad murió ahí. Y debajo de ellos son todos iguales. ¿Debajo de ellos son todos iguales? ¿Puede ser? Desde Richard Anderson, a Olaf Thorsen, a Eddie Antonini. ¿Son exactamente iguales a Bizarrap? No creo. Creo que hay muchos más matices. Y por eso la idea de genialidad, si bien yo digo que hay que construir una acepción adjetiva o objetiva, es mucho más compleja. A ver, que sea compleja y que tenga mil matices no significa que sea subjetiva. De hecho, la subjetividad es la muerte del debate. Entregarnos a la subjetividad es la muerte del debate. Porque entregarnos a la subjetividad es darle la razón a quien afirme que Shakira es una genio de la historia de la música. Y decir Shakira simplemente porque es lo que está de moda, pero puedo decir Shakira como puedo decir 50 Cent, no lo sé. Es un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, no voy a andar en eso. Pero bueno, hay una peligrosidad latente aquí. Después, bueno, cuando dice Power Fortress y cito, además, algunos también pueden encontrar genialidad, y lo construye entre comillas, correctamente, en letras y no en música, o en sentimiento. A ver, la cuestión del sentimiento nuevamente es un subjetivismo tremendamente peligroso sobre el cual no se puede debatir, así que lo sacamos. Pero la letra es aparte, ¿eh? Eso lo quiero decir. Yo considero, como muchos, que una canción es una construcción de letra y música, donde se conjugan. Y si hay una contradicción o no se conjugan correctamente, esa construcción que es la canción, artísticamente está falluta. Algo está mal ahí. Pero la letra la han sacado del debate, obviamente, porque no puede venir uno de hablar de los grandes compositores académicos reconocidos por sus obras instrumentales, porque las óperas vienen después, las óperas pertenecen a gente posterior. Verdi, Puccini, Wagner, etc. Esas son construcciones filosóficas, aparte filosófico-conceptuales, aparte de musicales. Y la cuestión es de las voces, que ya es... Las voces, que esto ya lo he dicho muchas veces, yo como vocalista lo he dicho muchas veces, las voces son todo un área, es todo un océano aparte, eso hay que debatirlo siempre aparte. La cuestión de las voces es una cuestión aparte. Hay cuestiones filosóficas, subjetivas, fisiológicas, materiales, es una cuestión absolutamente aparte, en serio. Además, la unipersonalidad que tiene el instrumento de la voz, que es el único instrumento que tiene eso, porque es un instrumento que alberga el cuerpo humano, es una cosa de un debate filosófico amplísimo, muy profundo, sobre el que no se puede entrar aquí, porque el video sería demasiado largo. Simplemente por eso. Pero la cuestión de las letras va aparte, en serio. Las letras se podría analizar estéticamente o poéticamente, como se quiera decir, depende si se utiliza el término de la crítica literaria anglosajona, o se puede analizar estéticamente, conceptualmente, filosóficamente, etcétera, pero no musicalmente, eso es aparte, sobre todo si tenemos en cuenta que hemos tomado la cuestión de las voces, de las vocalizaciones, y de sus registros y de sus disonancias, como una cuestión aparte. Pero quiero apuntar a esto, a lo que dije anteriormente, que creo que es lo más importante en este video. Cuidado con la idealización petrificadora de la idea acabada de este sintagma. Grandes compositores académicos, como diciendo, la genialidad reside allí, en esas obras, y no puede escapar de allí. Es como un recinto cerrado, al cual nadie puede acceder. Hace un exceso de humildad diciendo, la genialidad está allí, yo no puedo acceder, pero te estás condenando a vivir, a habitar en el mismo infierno, en el mismo plano, en la misma marea de mediocridad de los productores de rap, o de los productores de pop comercial, o de los productores de etcétera, de música de la industria, de basura, digamos. Hay mucha peligrosidad en esto, pero
es un buen disparador conceptual sobre el cual ahondaremos posteriormente, si es que seguimos vivos y con salud y con internet, por supuesto, que es un derecho humano, aunque la construcción de los derechos humanos es una cosa a debatir. Saludos.